Bueno, dentro del drama hubo una alegría increíble de que muchos aparecieron que se les había dado por desaparecidos, ¿no? Como es el caso del Crimea y del Semíramis. Sí. Pero hay números, cifras de desaparecidos totales, o sea que no se ha sabido nunca más de ellos. Sí, hay las cifras de desaparecidos ya se conocen. No sé ahora mismo decirla, no la tengo en la memoria, porque sabemos, bueno, desaparecidos no son, ya son muertos, ya sabemos la diferencia, sabemos que no sabemos dónde están enterrados. Están dentro de los 5.000... Sí, están dentro de los 5.064. No sabemos dónde están enterrados, no sabemos cómo fallecieron, en qué circunstancias fallecieron. Sí, que no se ha vuelto a saber nada de ellos. Pero eso se dan por muertos. Y de los que aparecieron que se les había dado por desaparecidos en esos dos barcos, ¿cuántos fueron en su totalidad aproximadamente? Yo creo que fueron pocos, 10 o 12 nada más, muy pocos. No, digo los que aparecieron, los que llegaron en el Semíramis. Sí, yo como muy pocos, unos 10 o 12. ¿Cómo 10 o 12? De los 200. No, en el barco vinieron 257. Eso es a lo que eso sí, 257. Sí. Pero de eso, los que habían dado pues desaparecido antes eran menos, eran unos 10 o 12. Pues en total, el montante de la suma del Crimea y del en total se repartieron unos 500. De esos 500 hay que tener en cuenta... 500 familias que se encontraron con que no habían fallecido. Pero de esos 500 están unos 400 que siguen los prisioneros, más aquellos que eran desertores, que se repatriaron, y algunos familiares que estaban allí, que habían estado, cuando se habían pasado al bando ruso, también se volvieron con eso. Tengo entendido que cuando Berlín es tomado, y que fueron los rusos los que entraron a Berlín, había españoles allí defendiendo Berlín, ¿no? ¿Y eso cómo pudo ser? ¿Que se quedaron allí? Ilegalmente se quedaron algunos, pero no está eso muy demostrado. Hay un libro sobre eso, pero yo creo que no, históricamente yo creo que no está muy demostrado. No, yo tengo que reconocer que de eso no tengo noticias concretas. Sé que existieron grupos de españoles que sabían que con ellos perdían la nacionalidad española, no eran soldados españoles, pero no tenían más remedio porque habían ido voluntarios y defendieron una parte de la cancillería del Reich cuando los rusos aparecieron por allí. Muy bien, vamos a ver algo, creo que es muy emotivo, porque yo pude entrevistar a uno de los que llegaron aquel 2 de abril de 1954 al puerto de Barcelona, al Semíramis. Lo vemos y lo escuchamos. Silueta que adivino me esperó al final de mi... De la tierra que más amó Colón, de allí, de la República Dominicana, llegó a España Leónidas Trujillo, dictador caribeño, buen amigo de Franco. Ese mismo año de 1954, procedente de la Unión Soviética, regresan a España los primeros cautivos de la División Azul, un total de 286 repatriados. La llegada del buque Semíramis al puerto de Barcelona fue de una emoción inenarrable. Muchos de los que regresaron habían sido dados por desaparecidos y en algunos de los casos se encontraron con el drama de que sus mujeres habían contraído nuevamente matrimonio. Cuando llegamos al barco había una mujer francesa que se hizo cargo de nosotros y lo llamaba José Oliver Sevillano, fulano de tal. Mi padre está ahí, bien, para adentro. ¿Pero dónde lo voy a tirar? Dice, no, ustedes ya habéis acabado de comer pan ruso, ustedes ya vais para España. Pero para España de eso es mentira, ustedes lo voy a tirar por ahí en medio de los mares que lo coman los cocodrilos. ¿Entendés? Y entonces ya dice, no, ustedes vais directamente a España. Entonces llegamos a Turquía y había un partido de fútbol que jugó España, que perdió por cierto, y entonces los hijos dicen, bueno, pues escribí cartas de aquí en el barco que los mismos futbolistas se lo van a llevar para España. Entonces empezamos allí a escribir las cartas como cada uno como podía, a la carrera. Y entonces el partido de los dirigentes del partido de fútbol llegaron allí y se llevaron las cartas y ya trajeron para España, antes que llegáramos nosotros. A Dios le pido llorando que pronto te vuelva a ver. Claro, se suponía que habían muerto todos, porque después de 11 años, con aquel cautiverio feroz que los rusos hicieron con los españoles, aunque se tenía noticias a través de Alemania, de prisioneros alemanes e italianos,
que habían contado que se habían encontrado con españoles en diferentes campos. Claro, había esa esperanza de que algunos españoles quedarían, a pesar de la dureza del clima y del cautiverio, pero no se sabía quiénes eran los que quedaban, porque no había correspondencia con ellos ni había contacto, ¿no? Solamente se sabía la existencia del capitán Palacio y de algunos oficiales. Entonces, claro, todo el mundo preguntando si se venía su hijo, si venía su hermano, si venía su marido. Algunos casos curiosos de mujeres que ya habían tenido quizás hasta noticias indirectas de que su marido había muerto y llegaron incluso a casarse, puesto que se dieron casos, no voy a nombrar ahora, pero se dieron casos de algunos que llegaron y se encontraron que su mujer se había casado con otro. Pero las escenas del Semíramis en su llegada al puerto de Barcelona, yo creo que no soy capaz, ni encuentro adjetivos para describirla, porque era una impresión de abrazo de unos con otros, de buscarse, de saludarse, de cuando se encontraban uno, preguntar por el otro. Aquello fue verdaderamente impresionante. Después el general Muñoz Grande subió al barco, estuvo saludando allá a los oficiales que venían. Usando la mar serena, con ella te digo adiós. Yo no conocía a mi hermano y cuando llegó le preguntó a uno que venía conmigo y entonces dice, mira, allí lo tiene, ¿a qué es? Entonces se vino para mí y se abrazó a mí y digo, bueno, ¿y esto qué es? Entonces me di cuenta que era mi hermano. Y entonces me preguntó, empezó a llorar, le digo, no llores más, hombre, si ya yo no me voy más, no me voy más. Menuda historia, ¿verdad? El que se le ocurra decir que esto hay que olvidarlo, hay que tacharlo, que esto nunca sucedió, o que no es historia de España, vaya iluminado, ¿eh? Lo tenemos claro. Esa memoria histórica manipulada. Yo quiero resaltar dos cosas, ¿no? Que no quiero que se me pasen. Primero, que hemos hablado muchas veces de la batalla de Kranichbork, con las bajas que hubo, pero la batalla de Kranichbork, a pesar de los prisioneros de la baja, fue una victoria de la División Azul. Consiguió parar un ataque masivo soviético sobre la línea de la División Azul y taparon el boquete. Y avanzaron unos pocos milímetros en el mapa, un par de kilómetros, pero la División Azul cumplió su misión. Fue una victoria, por tanto, de la División Azul. Y en cuanto a los prisioneros, su comportamiento, lo he dicho antes, fue muy digno, muy honroso y mantuvieron la disciplina militar, a pesar que estaban convencidos que nunca iban a volver a España. Ya volvieron a los 12 años, pero ellos estaban convencidos que no volverían nunca más. Y mantuvieron la dignidad y la disciplina militar, lo cual yo creo que eso es un motivo de orgullo de todos los españoles. Y la Escuadrilla Azul, eso fue muy importante también, ¿no? Sí, la Escuadrilla Azul, lógicamente fue de aviación, no combatió nunca junto a la División Azul, pero consideraron que era mejor y aprendían más si combatían juntos en el programa general de la aviación alemana. Y también tuvo un comportamiento muy bueno, era lógicamente diferente, porque las penalidades de un piloto no son las mismas que las de un infante, y tuvieron también, lógicamente, sus bajas y también sus desertores, no, perdón, sus hombres perdidos, vamos, sus desaparecidos en combate. Creo que estaréis de acuerdo conmigo que este es un tema, un contenido que podría dar para muchos programas, pero como el tiempo va muy justo, me gustaría que vosotros mismos, en vez de preguntar, que expusierais lo que creyerais conveniente. Y sí, por supuesto. Es que si me permites, lo de la aviación, hay que leer la obra de Esteban Infantes.